en la legislatura bonaerense se intenta lograr un acuerdo para que finalmente sea expropiado este terreno. Estamos en vivo con nuestro móvil, allí está Eduardo Aller. Hola Edu, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Todo bien? ¿Vos me escuchás bien? Te escucho bien, te escucho perfecto. Bueno, tengo que decirte que finalmente entonces este proyecto de apropiación fue convertido en ley. Fue por unanimidad en las dos cámaras. Primero en senadores, que fue la Cámara de Origen, y después en diputados, donde recibió la sanción definitiva. Y entonces podemos decir hasta ahora que ese predio que había generado tanto conflicto, que había terminado todo en un desalojo, que era la demanda de unas 350 familias, ya ha sido expropiado y ahora se abre una nueva etapa. Fue una jornada muy caliente aquí en la legislatura. Comenzó todo por la mañana con una marcha importante de varias agrupaciones, de movimientos territoriales que estaban pidiendo que esta ley se lleve adelante, y finalmente cerca del mediodía se entró en la Cámara Alta este proyecto y después fue a diputados. En las dos cámaras fue por unanimidad. Recordemos que este proyecto estaba siendo impulsado fervientemente por el vicegobernador Gabriel Mariotto. Sí. Todo esto se inició en el momento de que el propio vicegobernador fue a ese predio y le prometió a las familias que estaban ahí queriendo formar un hogar que iba a iniciar este trámite de expropiación. Claro. Edu, quiero hacerte una consulta referida a esta situación puntual y particular, porque nosotros contábamos aquí, desde el momento en que empezamos a seguir muy de cerca lo que estaba sucediendo, el primer momento en el que Gabriel Mariotto se acercó con otros referentes del Frente para la Victoria y otros militantes a intentar una solución, y después el momento en el que se produjo finalmente el desalojo, que la empresa dueña, es una empresa quebrada, dueña de este terreno, pero que el principal acreedor era el Estado de la provincia de Buenos Aires y que por esa razón se podía encontrar una solución habitacional. ¿Es ese el camino hacia el cual van a partir de esta expropiación? Es decir, el Estado hacerse cargo de poder construir viviendas en ese mismo territorio para estas familias. Exactamente. El proyecto de expropiación en uno de sus artículos deja bien en claro que estas tierras, que son unas 40 hectáreas, unas 40 manzanas, tienen que ser utilizadas para viviendas familiares y tienen que ser destinadas, en primer lugar, para las familias que estaban ocupando al momento del desalojo ese lugar. Y después puede haber otra instancia, en un segundo momento, donde las viviendas sobrantes tengan también que ser utilizadas para personas que tengan la necesidad de tener una casa. Esta es la prioridad que marca el proyecto. Claro, Edu, ¿y cómo van a manejarse con el tema de los listados? Porque uno siempre tiene como el temor de que nunca faltan los vivos de siempre que dicen yo estaba ahí, y entonces aparecen como finalmente propietarios de una de estas viviendas que deberían ser destinadas, como decíamos, para quienes realmente lo necesitan. ¿Cómo se han manejado con ese criterio? ¿Ya hay una lista preliminar de esas familias? ¿Quién se va a encargar de hacer ese listado correspondiente para saber que son efectivamente los que estaban allí solicitando una vivienda los que van a tener el acceso a ella? Mira, vos justamente, Lorena, diste en el punto, porque esa situación fue la que mantuvo trabado este proyecto y generó reuniones a contrarreloj y hasta última hora, porque justamente era la inquietud de la oposición y de algunos senadores también del oficialismo de quién iban a recibir esas viviendas y cómo se iba a establecer esa lista. Pero se lo vamos a preguntar directamente, Lorena, si te parece, al senador que concretamente impulsó este proyecto, Emilio López Muntaner, también del Frente para la Victoria, que ha tenido la amabilidad de quedarse hasta esta hora para justamente responder estas inquietudes. Perfecto. Senador, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la primera pregunta pasa por saber cómo va a comenzar esta etapa de distribución de esas tierras y cómo han sido los estudios previos en torno o en relación a las familias que allí estaban. Bueno, efectivamente hay un censo realizado por la comisión vecinal de los vecinos justamente que se instalaron en el predio, que lo ocuparon. Eso va a ser respetado. Lo que sí vamos a trabajar conjuntamente con las áreas del Ministerio de Desarrollo Social, de Niñez y Adolescencia y del Instituto de la Vivienda Provincial, conjuntamente también con senadores y diputados, para tratar de trabajar y ir limpiando, ir verificando que verdaderamente las personas que están dentro de este censo no tienen propiedad alguna, ¿no? Ya sea de ningún terreno ni de ninguna vivienda. En otra instancia también que es importante manifestar, nosotros venimos sosteniendo que este proyecto, que está basado en el espíritu de la ley de acceso al hábitat social que se sancionó el año pasado, este proyecto tenía un espíritu central que era la de considerar a la vivienda y a la tierra en función social, ¿no? Esto es importante saberlo porque es uno de los
de los elementos que logra, que permite que este predio no se utilice en forma de mercancía o que se termine siendo un gran negocio inmobiliario. Por el otro lado, sí es importante saber que los vecinos se han movilizado acá en forma pacífica y, por supuesto, darle un gran apoyo al conjunto de los bloques, tanto del Frente para la Victoria en senadores y en diputados, como los demás presidentes de los bloques de la oposición, que, como vos decías, dieron el apoyo por unanimidad al proyecto, ¿no? Hablaba periodísticamente de 350 familias. ¿Hay algún número más concreto que se acerque o se aleje a en el que ustedes hayan estado trabajando al momento de debatir o generar los detalles finales de esta iniciativa? Rondan las 1.350 personas, ¿sí? Ahí vamos a trabajar concretamente cuántas familias son las que entran dentro de este censo y bueno, yo creo que tenemos que revalorizar fundamentalmente el trabajo que se hizo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, luego de lo que vos decías, que hace pocos días, menos de una semana, se había producido el desalojo y en donde trajo una confusión muy grande, no solamente para los vecinos que en forma pacífica habían ocupado el predio, sino también para los vecinos de Abasto que no sabían muy bien cómo iba a continuar. Y también ante malos entendidos de que podían llegar a venir vecinos de otros lugares de la Ciudad de La Plata o de otras localidades, ¿no? Nada de eso va a pasar, esto va a ser destinado para la gente de Abasto y también es muy importante manifestar de que creo que en la medida en que desde el Ejecutivo, el Legislativo, desde el gobierno provincial, de los gobiernos municipales, estemos aportando con un granito de arena a construir sociedades más justas, también esto va a permitir tratar de darle solución a uno de los flagelos grandes que tiene la ciudad, que es el problema de la inseguridad, ¿no? Por eso a todos los vecinos de la Ciudad de La Plata, pero en particular a todos los vecinos de Abasto, veamos este proyecto de ley que ha sido un triunfo para toda la localidad, para todos los vecinos, pero fundamentalmente para este sector indigente que verdaderamente está en una situación económica muy difícil y que desde el Estado se le está generando un puente de inclusión. Lorena, vamos a intentar a ver si el senador te puede escuchar. Bueno, para perfecto. que vos puedas también hacer algún tipo de pregunta. Perfecto, perfecto. A ver si el senador me escucha. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por conversar con nosotros. Me queda alguna duda referida a cómo se va a llevar adelante todo lo que tiene que ver con el dinero que va a ser destinado a la construcción de esas viviendas y si se hará a través de cooperativas de viviendas y qué participación van a tener esas familias. ¿Van a tener que trabajar para construir esas viviendas? ¿Van a ser simplemente quienes las obtengan después del trabajo realizado por las cooperativas? ¿Cómo se van a manejar? Ya, yo sé que hay una necesidad muy grande de estar avanzando en los tiempos que vienen, ¿no? El proyecto lo que contempla en primer lugar el de buscar una autoridad de aplicación para que empiece a trabajar en esa dirección. Hoy por hoy hemos dado un paso muy importante que es la de consolidar y darle institucionalidad a este proyecto de expropiación y que esté destinado específicamente a la vivienda social. ¿Cómo creo? Yo me animaría a adelantarme lo que esta es una opinión mía en particular, ¿no? Yo creo que este plan de viviendas debería ser con una intervención muy fuerte del Estado provincial a través del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, conjuntamente con la Dirección de Niñez y Adolescencia, para que trabaje sobre los censos y fundamentalmente sobre el registro de niños y de familias que tenemos, y el Ministerio de Desarrollo Social. Tratar de buscar un ente que aglutine al Estado provincial, a la legislatura, al Ejecutivo provincial, a la legislatura, y que también tengan una participación activa a la Comisión de los Vecinos, porque es muy importante en los tiempos que vienen la participación activa de la ciudadanía. Y en tercer lugar, sin duda que daríamos un paso muy importante si nosotros, al igual que el Estado Nacional, apuesta a tratar de no solamente dar tierra, de dar vivienda, sino también de que esto genere trabajo. Claro. Si podemos lograr que las cooperativas de trabajo, ir constituyendo nuevas cooperativas, que con vecinos que estén
en una situación de vulnerabilidad y fundamentalmente que tengan falta de trabajo y que tengan conocimiento del oficio, si podemos ir logrando que ellos mismos vayan construyendo sus viviendas, estaríamos dando un paso importantísimo porque estaríamos resolviendo 3 problemas: el tema de la tierra, de la vivienda y del trabajo. Se lo preguntaba, tenemos que apostar, ¿no? Sí, senador, se lo preguntaba porque también suele aparecer como consulta o como interrogante en otro sector de la población cómo estas cosas pueden suceder a instancias de una inicial toma de terrenos. Uno entiende la necesidad de estas familias, también entiende en el contexto que todo esto se dio y que obviamente ha sido un accionar rápido por parte de las autoridades a la hora de expropiar este terreno y de decidir que va a ser para vivienda social. Pero insisto en que muchas veces el interrogante de otros sectores de la sociedad es que si el déficit habitacional también es para esos sectores de la sociedad que a lo mejor tienen un trabajo, que tienen una familia y que nunca alcanzan a tener la casa propia, si no hay un camino que podría hacerse para que estas mismas familias, a lo mejor con una cuota pequeña o con el trabajo, como usted decía, participando de la construcción de esas casas, puedan en parte pagar esa propiedad que el Estado les está brindando. No, esto no es gratuito. El proyecto plantea que va a haber una cuota mínima accesible. Estamos hablando de un 10% de un salario mínimo vital y móvil, en donde los adjudicatarios van a pagar esta cuota tanto por el terreno como por la vivienda. No se está planteando que esto va a ser en forma gratuita. ¿Sí? Y por el otro lado, a mí me parece que lo que vos planteabas y que se plantean también un grupo de vecinos, sobre todo sectores de clase media baja, que han tenido una capacidad de ahorro y que también están en una situación de emergencia habitacional, puesto que tienen que estar alquilando. La ley que yo me refería hoy, que es la ley de acceso al hábito y a la vivienda, lo que está promoviendo también es que el Estado, con políticas activas públicas, se haga cargo de este flagelo. Y en este caso tiene que empezar a actuar, por ejemplo, en ir generando un registro de un banco de tierras, ¿sí? Tanto la provincia de Buenos Aires como en este caso la ciudad de La Plata y los demás de los 135 municipios que tienen, ir adelantándonos, ir planificando que el Estado municipal pueda disponer de tierras municipales o en caso de encontrar en su registro de la propiedad tierras como la que en este momento estamos expropiando, que tienen una deuda muy grande o que se encuentra una fábrica en quiebra y que ha abandonado, como en el caso de esta fábrica Tesla, que hace ya casi más de 40 años que ha presentado la quiebra y que no ha pagado más ningún impuesto, que el Estado intervenga para tratar de expropiar y fortalecer este banco de tierras que nosotros creemos que se tiene que constituir para delinear este plan de viviendas a futuro, ¿no? Claro. Me parece que esto es la herramienta que presenta esta ley de acceso al hábitat y me parece que lo importante que plantea este proyecto es de poner en funcionamiento una legislación, ¿no? Me parece que eso es lo interesante de este proyecto. Bien. Senador, ¿cómo se sigue ahora? ¿Cuál es el próximo paso? Sabemos que ya está la expropiación votada por unanimidad en ambas cámaras en la legislatura, que tienen un censo realizado sobre los vecinos que estaban allí, sobre quiénes eran los que ocupaban estas tierras. ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso es, por un lado, que el Ejecutivo apruebe este proyecto de ley. Por el otro lado, inmediatamente hay que empezar a trabajar en forma conjunta, en forma mancomunada entre el Estado provincial. Yo considero que en este caso la legislatura también tiene que participar con alguna comisión de senadores y de diputados. Y por supuesto también la comisión de vecinos que se ha venido organizando para tratar en un ente, en una mesa, ir acordando e ir planificando la implementación, en primer lugar, de la expropiación, en segundo lugar de ir dando la escrituración dominial, ¿no?, para los futuros adjudicatarios y por supuesto también ir planificando qué tipo de viviendas se van a realizar, ¿no? Cuando estamos hablando de un proyecto, de más de 2.200 viviendas en donde tiene que tener un espacio público, una plaza, en donde tiene que planificarse también la posibilidad de instalar una escuela, una sala sanitaria, merece una planificación y esta planificación que se va a hacer desde el ente del Estado propio, en este caso nosotros propiciamos que es el Instituto de la Provincia, el Instituto de la Vivienda Provincial, también esté trabajando en forma conjunta con los vecinos, ¿no? Por eso el registro de saber
la tipología de las familias que tenemos, si son familias con 5, 6 hijos, con 3 hijos, con 2 hijos. Esto es lo que va a ir condicionando y va a ir generando la información para que el proyecto de las 1.200 viviendas, 1.300 viviendas que se van a realizar contemple justamente esta necesidad, ¿no? Bien. Senador Muntaner, muchísimas gracias por este contacto, gracias por haber estado allí con nosotros y haberse quedado después de la sesión para contarnos detalles que son de importancia y seguramente mucha gente se los estaba preguntando, así que aquí los hemos contado a través de la pantalla de QM Noticias. Sí, lo importante, yo te dejo esta reflexión, lo importante de esto es el mensaje que la presidenta ha venido manifestando, ¿no? Hay que gobernar para todos, fundamentalmente para los más necesitados. Y esto me parece que es un poquito de patria que hemos constituido, de fortalecimiento de la democracia, porque como dice el eslogan de nuestra presidenta, la patria es el otro, ¿no? Y me parece que ahí hay que estar trabajando. Esto es un gran triunfo, fundamentalmente, de toda la ciudadanía y la democracia. Senador, muchísimas gracias. Gracias. Por favor. Bueno, Edu, nos quedamos con vos en el cierre, si hay algún dato más para aportar, pero nos ha quedado claro lo que nos contaba recién el senador. Está la expropiación, está el avance con este censo de las 350 familias y habrá que esperar ahora que se haga este planeamiento para saber qué tipo de viviendas hay que realizar y cómo será ese proyecto de barrio. Sí, primero Lore, lo vamos a despedir al senador, muchas gracias. Nos estaba aguantando, ha tenido una jornada realmente muy larga y le agradecemos obviamente por eso. El dato, recién ustedes hablaban, Lore, ¿qué era la cuestión o cómo se llegó a destrabar toda esta situación? Había un gran temor por parte de la oposición, por otros sectores también del oficialismo, quizá un poquito más conservadores que la posición que aquí planteaba el senador, para que esta situación no se torne un antecedente o no sea un, entre comillas, mal ejemplo a seguir por en otras ciudades, en otros lugares y por otros asentamientos de este tipo, y la cuestión y la tranquilidad que pudieron llevar desde el espacio del Frente para la Victoria fue la cuestión de que tenían que acreditar o que las personas que querían ocupar ese lugar podían acreditar que lo habían estado alquilando desde hace muchos años para trabajarlo. Bien. Esta fue la situación o la condición, el dato, claro, el dato que pudieron aportar o la cuestión que logró resolver esta discusión que se había puesto en algún momento en punto muerto, pero después se logró reflotar. Bien. Porque justamente no querían que estas tierras queden en manos de cualquier persona o que esto no aliente los otros asentamientos que a veces son de tipo relámpago, ¿no? Que por ahí hay un predio que está vacío, llegan unas familias, se asientan y después comienza la disputa. Y también la otra cuestión es que todo esto fue muy trabajoso porque se comenzó al revés, en la ley de expropiaciones o en otros procesos donde quizás no hay violencia de por medio y no aparece quizás la urgencia como sucedió esta vez. Se comienza primero con un estudio, con un análisis, con un censo, con la participación de todos los organismos y las instancias que tienen que revisar todas estas cuestiones y después aparece la ley de expropiación. Aquí se empezó al revés, comenzó con un desalojo violento y después se comenzó con la ley de expropiación, donde ya el escenario se había complejizado y obviamente que todos estos estudios que se hacen previamente hay que hacerlos a posteriori y por eso también es que se habían complicado las discusiones, pero finalmente la noticia fue festejada acá, como decía el senador, en la Plaza San Martín, porque había una movilización también en apoyo de esto y finalmente quedó sancionada la expropiación con todo este nuevo capítulo, obviamente que ahora se abre, pero se cierra uno que había sido el del asentamiento y el del desalojo violento. Bien, gracias Eduardo. A vos Lorena, a ustedes. Hasta luego.